Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Desde la consultora jurídica Braña y Asociados, siempre junto a usted, acompañándolo, guiándolo, asesorándolo, al alcance de un clic o de una llamada telefónica, pero siempre estaremos allí. Buenas tardes, nuevamente junto a ustedes desde la consultora jurídica internacional Braña y Asociados, para continuar hablando sobre la reforma a la Ley de Movilidad Humana. En el día de hoy vamos a compartir una de las principales preocupaciones que puede tener cualquier migrante en el mundo, y es justamente la deportación. ¿Qué es la deportación? ¿Cómo se enfoca la Ley de Movilidad Humana recién reformada en la República del Ecuador en cuanto a la deportación? Primero, debemos tener claridad que la deportación es la resolución administrativa mediante la cual la autoridad de control migratorio de cualquier país dispone la salida del territorio nacional de una persona extranjera, la cual no puede ingresar al país después que sea deportada, después que salga del territorio nacional, por un plazo de 3 años contados a partir de la salida del Ecuador en este caso. La deportación procederá solamente por las causales establecidas en la ley, en este caso la Ley de Movilidad Humana recién reformada en el mes de febrero, y siempre en el apego irrestricto de las diferentes leyes que hay en el Ecuador, de la Constitución y del debido proceso. De esta primera parte quiero dejar algo sentado, algo claro: toda persona que sea deportada en el Ecuador tarda 3 años en volver a ser admitida, sea por la categoría que sea por una visa, sea en caso de que exista el libre visado en algún momento determinado, que no existe hoy, pero la persona que es deportada tiene una sanción ya administrativa, pudiéramos llamar una sanción administrativa de hecho, de que tiene que estar 3 años sin poder entrar al Ecuador. Ahora, entre la figura de la deportación y antes de adentrarnos en ella, vamos a hablar de la salida voluntaria. El artículo 142 de la Ley de Movilidad Humana nos habla de los casos de la salida voluntaria del país. ¿Cuándo, en qué momento se da la salida voluntaria del país y por qué la salida voluntaria del país es una alternativa a la deportación? Bueno, primero, cuando una persona extranjera no ha regularizado su situación migratoria dentro del Ecuador, en el término que está previsto en esta propia ley, la autoridad de control migratorio le notifica la obligatoriedad de salir del país en un plazo de 30 días. Es decir, es una persona, está en medio de un proceso administrativo de obtención de una visa, le es negada su visa, terminó con todas las instancias posibles de apelación y a esta persona se le comunica, se le notifica que tiene 30 días para abandonar el Ecuador. Si en 30 días la persona no abandona el Ecuador, comienza el proceso de deportación. Si la persona abandona el Ecuador en el transcurso de los 30 días que es notificado, se considera jurídicamente como un caso de salida voluntaria y por lo tanto, al ser salida voluntaria, no tiene la penalidad de los 3 años para poder ingresar nuevamente al territorio nacional del Ecuador. Ahora, el artículo 143, uno de los artículos que se modificó, y yo diría que más que modificar se amplió. Más que modificar lo que estaba dentro de él, la modificación consistió en que se ampliaron los parámetros, las causales que sustentan la deportación. Y este artículo, el 143, deja bien claro que las causales para la deportación serán 9 causales. Dentro de estas causales se encuentra, número 1, quien haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional. Allí me voy a detener cuando termine con las causales de la deportación. Número 2, proporcione en cualquier tiempo, así haya sido años atrás y se detecte en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba ante cualquier autoridad pública sin prejuicio de la responsabilidad penal. Presentó un documento fraudulento que llevó a que le dieran su visa, es detectado, es denunciado
y indiscutiblemente es una de las causales para la deportación, aunque no tenga una medida penal, aunque no vaya a ser penalmente enjuiciable, pero es una de las causales que comprende la deportación. Número 3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo que establece la Ley de Movilidad Humana, que es lo mismo que decir que de irregular en territorio nacional. Número 4. Haya reincidido en el cometimiento de faltas migratorias. Cuando hablamos de falta migratoria estamos hablando de personas que se hayan pasado de tiempo, ¿verdad? Según marca esta ley, los 180 días, los 2 años, según marca la ley, eso lo vimos en otros videos, hemos estado hablando de este tema con ustedes. Número 5, haya recibido la revocatoria de visa y haya incumplido el plazo de salida del país. Aquí estamos hablando del plazo de los 30 días, del cual nos habla el artículo número 142, que es la salida voluntaria. Número 6, no haya cumplido la notificación de salida del país según el plazo previsto de 30 días, que nos está hablando en la deportación, en el artículo 141. Esta es otra de las causales para la deportación. Número 7, sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado, según la información que vayan a tener las autoridades ecuatorianas. Número 8, haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada. Tiene que estar ejecutoriada esa sentencia, no es simplemente que ya tiene la sentencia, sino ejecutoriada por el cometimiento de un delito que es sancionado con pena privativa mayor a 5 años, de acuerdo con la legislación vigente. Es decir, cometió un delito 3 años, 4 años, no tienen por qué deportarlo, lo cumple y continúa insertado en la sociedad ecuatoriana, sigue siendo residente. Pero si su delito excede los 5 años, si su delito es mayor a ese tiempo, como estoy explicando, entonces procede la deportación. Y número 7, haya sido sancionada esa persona por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas en la legislación penal vigente, por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alterar el orden público. Me quiero detener en alguna de estos causales y voy a ir a la causal número 1. Quien haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional. Yo recuerdo que hace un tiempo, un mes, 2 meses atrás, hablamos en nuestro canal del tema de la solicitud de refugio. Bueno, las personas que entran por frontera de manera irregular, vienen vía Guyana, Colombia, Perú, que han pasado todo este trámite, los que muchas veces desertan de alguna misión médica, en este caso me estoy refiriendo justamente para los cubanos de Venezuela. Usted ingresa por un lugar no autorizado, entró por una trocha, no le sellaron el pasaporte, usted está irregular. Bueno, esa persona que está irregular puede ser causal de la deportación siempre y cuando no esté sujeta a protección internacional. Y cuando yo hablo de sujeta a protección internacional, es lo que hablaba en vídeos anteriores. Si usted está solicitando refugio, ya usted ingresó sus trámites de refugio y su trámite de refugio está en el proceso o le fue denegado, no me voy a extender en eso, ya hemos hablado de este tema, y está en los procesos de apelación, usted no puede ser deportado. De allí es cómo usted va a manejarse jurídicamente, de acuerdo a las posibilidades que le dé el abogado que usted escoja, de acuerdo a la posibilidad de que le dé con quien usted consulte, quien vaya a llevar su caso, o lo que usted decida. Bueno, me presento cuando llegué, espero un poco más, pero después que usted se presenta, no puede ser deportado. Hasta tanto no se decida. Y si no se decide favorable, usted comienza los 3 procesos de apelación que tiene. Indiscutiblemente tampoco puede ser deportado hasta que no se dé por concluido esos 3 procesos de apelación. Hablo de 3 procesos porque usted va a tener 3 oportunidades. Pero dejo claro este tema de la causal número 1 cuando usted entró por frontera. Siempre tiene que buscar la asesoría correcta y tomar la decisión en cuanto a qué va a hacer. Número 2, proporciona en cualquier tiempo documentación falsa. Y hablo mucho de esto porque nos consultan muchos clientes, asesoramos a muchos migrantes de diferentes países y muchas veces las personas en el desespero que tienen porque vienen de gobiernos indiscutiblemente que juzgan por problemas políticos, usan diferentes tipos de mecanismos de sometimiento o para no dejar que las personas puedan migrar, y entonces no doy este documento, no doy este otro documento, no apostillo por aquí, no permito que pase eso. ¿Y qué nos sucede entonces?
las personas acuden a falsificar algún documento o a poner un sello que realmente el gobierno no se lo quiso poner, aunque el documento sea real. Entonces, eso es un documento fraudulento. Pudiera ser uno de los motivos también para la deportación. Este artículo, el artículo 143 de la Ley de Movilidad Humana, nos habla que en el caso de los causales 8 y 9, el proceso de deportación se iniciará inmediatamente después del cumplimiento de la pena que se haya impuesto. Recuerden que cuando hablamos del 8 y del 9, hablamos de haber recibido sentencia condenatoria por cometimiento de un delito de más de 5 años de pena privativa, ya ejecutoriado, y la 9, que haya sido sancionado por el cometimiento de alguna de las contravenciones. Fíjense, aquí no estoy hablando de delitos, estoy hablando de contravenciones contenidas en la legislación penal vigente. Alterar el orden, poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana o alterar el orden público. Ojo con esto, porque ese es un gran saco donde pueden echarse muchas cosas. Y yo recuerdo hace algunos años cuando deportaron, claro, se violaron un grupo de procedimientos jurídicos, se violaron derechos, pero deportaron, y fue justamente aprovechando un artículo, una causal, no diría un artículo, una causal más o menos así, deportaron un grupo de personas, de migrantes que habían estado protestando, no contra el gobierno ecuatoriano en ningún momento, sino contra el gobierno de otro país frente a un consulado, y acamparon. Bueno, pues los deportaron, y de esto fue de las cosas que tuvieron como argumento para hacer esta causal. Por eso, ojo, vivimos en un país de democracia, indiscutiblemente. Estamos en un lugar donde se pueden pedir permiso. Usted va a manifestarse, pida un permiso. Usted va a hacer algo, pida un permiso, ampárese, porque son cosas que pueden ser utilizadas. Y yo siempre digo, en el tema de la deportación va muy unido, aunque es un tema jurídico, es un tema netamente legal, pero va muy unido a la política. Va muy unido a la política, a decisiones políticas que pueden inclinar la balanza un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Ojo con esto y con las causales que he explicado de este tema de la deportación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento administrativo? Indiscutiblemente la deportación lleva un procedimiento administrativo y no se puede violar el procedimiento administrativo. El artículo 144 de la reforma a la Ley de Movilidad Humana, recuerden que es esta reforma que salió en el mes de febrero, está muy fresquecita, que modifica, que deja nuevas pautas, nos habla en su artículo 144 que cuando la autoridad de control migratorio tenga conocimiento por cualquier medio lícito de una persona que ha incurrido en una de las causales que acabo de explicar, que le hablo a usted de la deportación, inicia un proceso administrativo sancionatorio correspondiente de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, con el que hay en el Ecuador. Indiscutiblemente, como nos habla la ley, según el apego irrestricto a las garantías del debido proceso, a las garantías constitucionales. La autoridad de control migratorio es la autoridad competente para iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo de la deportación. Es decir, él es el que lo inicia, él es el que pone los argumentos para poder hacer la deportación. El auto de inicio de este procedimiento debe ser notificado, además de a la persona extranjera que ha incurrido presuntamente en una de las causales de deportación. Lo primero es comunicárselo a la persona. Cuando usted va a iniciar, tiene que haber un auto de inicio. Ese auto de inicio hay que comunicárselo a las personas, hay que comunicárselo a la autoridad de movilidad humana. Ojo, muchas veces nos confundimos, decimos que migración y extranjería es lo mismo. No, migración es la policía de la frontera. Yo uso estos términos para que se entienda un poco más. Y extranjería es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se cose, donde se ejecuta la política exterior de la nación. Es la que tiene que ver con la Ley de Movilidad Humana, pero migración es la que tiene estas causales. Migración pertenece al Ministerio de Gobierno, antiguo Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno como una subsecretaría, y Relaciones Exteriores es un ministerio independiente. A que se coordinan, a que trabajan, pero dejo esto sentado también un poco que para conocimiento de la comunidad migrante. Bueno, tiene que comunicarle indiscutiblemente de las causales de deportación el auto de inicio del proceso a la persona afectada, en primer lugar,
a movilidad humana, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la misión diplomática o consular del estado de nacionalidad de la persona extranjera. Ojo, porque hay realmente consulados que no se ocupan de ese tema. Hay consulados que lo defienden. Yo no hablo de política, hablo de derecho, pero si usted va a hablar de derecho, si usted va a hablar de leyes, usted tiene que hablar con toda la claridad. Es decir, va a comunicarle a 3 lugares: a la persona afectada, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y al consulado del país del cual es la persona residente a la que se le va a comenzar el proceso de deportación. En caso que la persona extranjera lo requiera o no cuente con un abogado defensor particular, la autoridad de control migratorio le notifica a la Defensoría del Pueblo y le corresponde a la Defensoría del Pueblo designar un defensor público. Es decir, la persona cayó en el trámite de deportación, comenzó el proceso de deportación, usted tiene 2 opciones. O lo hace de oficio con la Defensoría, que no le va a cobrar absolutamente nada, o se busca un defensor privado y este defensor privado lo va a representar durante todo el proceso. El procedimiento será asistido por un traductor en el momento que se necesite. Explico esto porque también hemos atendido a nuestra consultora de nacionalidades que necesitan traducción. Bueno, eso está previsto en la ley. No puede iniciarse el procedimiento administrativo de deportación en contra de las personas extranjeras que han iniciado el procedimiento de cambio de condición migratoria hasta que se resuelva tal solicitud. Y aquí voy a lo que hablaba al principio. Si usted se encuentra irregular, ¿verdad? Si usted se encuentra irregular y si usted, dentro de la irregularidad que se encuentra porque entró por frontera, presentó a refugio, hasta que no se resuelva en la última instancia, no se puede iniciar el trámite de deportación. Hasta que no se resuelva en última instancia. Bien, eso debe quedar claro. Ahora, en el artículo 145, también de este proceso de deportación, estamos hablando de la ejecución. Bueno, primero, la autoridad de control migratorio, migración, un ente del Ministerio de Gobierno, garantiza la presencia de la persona extranjera sujeta al procedimiento de deportación, siempre y cuando se precautelen sus derechos humanos, pudiendo para ello poner medidas cautelares a la ley. No todo el mundo tiene que estar en las instalaciones que se tienen previstas para esto. Yo recuerdo antiguamente existía una instalación que le llamaban el Carrión, el Hotelito Carrión, algo así. No siempre eso existía, ¿verdad? Ahora hay otras instalaciones, pero no siempre tiene por qué estar en una instalación. A veces se dictan medidas cautelares para evitar que la persona escape. Vamos a utilizar ese nombre, medidas cautelares para garantizar que la persona se encuentre. En caso de incumplimiento de medidas cautelares, la autoridad de control migratorio puede hacer uso de sus relaciones con la Policía Nacional, solicitar su apoyo. Y la autoridad migratoria va a explicarle a la persona, va a comunicarle a la persona vinculada al proceso de deportación las consecuencias del incumplimiento de las medidas cautelares. Hasta aquí lo que queríamos compartir con ustedes de la reforma a la Ley de Movilidad Humana, lo que aparece ahora en la reforma a la Ley de Movilidad Humana, que tiene que ver con la deportación. Y solo quiero agregar 2 temas, porque lo hemos estado viendo, compartiendo con algunos clientes en estos días, con algunas personas que nos llaman para asesorar. Primero, hay quien en el desespero de salir dice: yo no importa, que venga como turista, y si después no puede regularizarse por X, por Y, porque también lleva sus requerimientos, no es que llegué como turista y después me regularicé, ¿verdad? Usted tiene que acceder a un tipo de visa, hemos hablado de esto, que se quede irregular, no importa. Y siempre desde mi consultora jurídica le decimos: nunca se quede irregular. Si usted va a venir, nunca se quede irregular. Prepare el camino para no quedarse irregular. ¿Por qué? Porque está plasmado en la Ley de Movilidad Humana todo lo referido a la deportación, a esa figura que ahora se refuerza a partir de esta reforma. Se refuerza esta figura, pero además, mis queridos migrantes, siempre la deportación va a estar muy ligada a la política. Siempre la deportación va a estar muy ligada a la política. Si yo me voy frente a un consulado y hago una protesta, a lo mejor no significa nada.
Pero si voy y la hago, estoy poniendo un ejemplo porque quiero ilustrar a mis migrantes, la hago, usted le pueden decir que está alterando el orden público, le pueden decir lo que aparece en la causal, que es una amenaza para la seguridad pública, le pueden decir también que usted está alterando la tranquilidad ciudadana. Entonces, no solo se convierte en lo que sancione la ley en la causal, sino también va a tener una gotica política de la tendencia, de las ideas políticas del gobierno, de a dónde va enfocado. Por lo tanto, el migrante lo que no puede es dar pie a que estas cosas sucedan. Tiene siempre que tratar de actuar con inteligencia, pedir los permisos. No es que no lo haga, hágalo. Usted está en democracia, usted está en libertad, usted tiene derecho, pero hágalo como manda la ley. Hágalo como manda la ley y se va a ahorrar cualquier tipo de situación que pueda venir después. Hasta aquí queríamos compartir con ustedes, como siempre les decimos, desde la consultora jurídica Brañas y Asociados. Todo problema siempre va a tener una solución. Siempre usted va a tener una manera de resolver su problema. Si está irregular, si entró por frontera, no deje que sus sueños se apaguen. No renuncie a las esperanzas, pero siempre asesórese. Asesórese de profesionales del derecho que le hablen claro, que le expliquen, para que usted pueda salir adelante. Desde la consultora Brañas y Asociados siempre lo estaremos acompañando, al alcance de un clic o con una llamada telefónica, pero siempre junto a usted.